Hola a todos, este video es para dejarles un breve resumen compactado del tema del primer principio de la termodinámica y de gases ideales. Es una combinación de ambos. Entonces, recordemos el primer principio. El primer principio habla del cambio de energía en un sistema cerrado. Sería igual a energía agregada al sistema mediante calentamiento menos el trabajo realizado sobre el entorno. Entonces, en forma de ecuación lo tenemos de esta manera. La diferencia de energía interna es el calor menos el trabajo. Acá yo lo puse con una letra E interna como para aclararlo, pero en realidad, en general, siempre en la mayoría de los textos aparece con una letra U, la energía interna. Así que, y luego también voy a usar, como simbolicé ahí, si nosotros tenemos nuestro sistema, pensamos que ese óvalo de alguna manera representa nuestro sistema. El sistema tiene originalmente una energía interna. ¿Cómo lo puedo modificar? Bueno, entregándole calor, que cuando se le entrega calor al sistema, ese calor que entra es positivo, o sacando calor del sistema, que entonces ahí ese calor va a ser negativo. Por otro lado, volviendo a nuestro sistema, hablaba en la definición de trabajo. ¿Y con qué va a estar referido el trabajo respecto a un sistema? Nosotros ya habíamos analizado trabajos en otros años anteriores y habíamos hablado de los conceptos fuerzas y distancias, pero acá, ¿de qué estamos hablando? Porque no estamos trabajando con esos parámetros. Entonces, va a aparecer trabajo cuando haya una modificación en el volumen del sistema. Es decir, generar un trabajo desde el exterior hacia el sistema significa que yo voy a comprimir el sistema y ese trabajo va a ser negativo. Y en cambio, cuando el sistema se expanda, es decir, el trabajo va a ser va a ser mayor desde el sistema hacia el medio ambiente, ahí se va a generar una expansión y ese trabajo va a ser positivo. Esto hay que tenerlo en cuenta y es muy importante porque el solo texto indica el más o el menos del signo. Hay que prestar bastante atención. Ahora vamos a hablar de los procesos. Nosotros cuando hablamos de procesos siempre hablamos de algo que pasa entre un punto inicial y un punto final. En termodinámica es muy habitual trabajar con eh, este tipo de gráficas que son presión en función de volumen y entonces ahí hay dibujados tres tipos de procesos que ahora igual vamos a detallar, pero que tienen un punto 1 y un punto 2 y está dibujado el trazo de ese proceso indicando de qué lado, por las dudas, como si no fuera ya claro que todo proceso, si yo marco 1 y 2 es porque va de 1 a 2, pero por las dudas también está dibujado el trazo en la línea, entonces ahí está indicada la flechita. Y ahora vamos a iniciar procesos donde va a aparecer gases ideales y dentro de los cuales lo primero que vamos a ver es que tengan la misma cantidad de materia, es decir, que el número n de la ecuación de estado sea la misma. Entonces nosotros pensemos que si tenemos una ecuación de estado en una cierta condición 1, ¿eso qué implica? Que tiene una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1. Bueno, la ecuación de estado se le va a escribir como ahí está expresada. En un punto 2, lo mismo. Si ambos tienen el mismo número de moles, bueno, y R recuerden que es la constante universal de los gases, así que también es una constante. Puedo despejar de ambas ecuaciones el n por r y lo que le puedo hacer es directamente igualarla. Entonces, lo que voy a tener es que en un proceso general donde lo único que se mantenga constante es la cantidad de materia, yo puedo asociar ambas ecuaciones de estado de ambos puntos a partir de esta regla. Pero tengan en cuenta, esto es para asociar dos puntos diferentes del proceso. No es para sacar algún dato que me falte en algún punto en particular. Entonces, así podemos asociar la presión 1 volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 volumen 2 dividido temperatura 2. Y otra cosa a recordar siempre, que cuando trabajemos con gases ideales y hablemos sobre todo de temperatura, la temperatura siempre está en Kelvin, porque si no los denominadores acá, podría llegar a suceder que pusieran un 0 y la calculadora claramente le va a dar de que eso es un error, porque no se puede dividir por 0, y efectivamente ahí el error lo están teniendo ustedes.
tienen que trabajar en Kelvin. Entonces en Kelvin jamás la temperatura va a ser nula. Ahora veamos procesos un poco más específicos. El primero, el proceso isocórico. En el proceso isocórico no solo vamos a pensar ya de entrada que la materia se mantiene constante, sino que también le vamos a agregar de que el volumen se mantiene constante. Entonces, como tenemos volumen constante, ¿qué nos quiere decir? Que el trabajo es cero, porque no hay modificación en el tamaño del sistema. Entonces, el trabajo es nulo. ¿Y cómo nos queda el primer principio? Bueno, directamente que la energía interna va a ser igual al calor. ¿Cómo vamos a escribir el calor? De la forma que aparece ahí, que es el número de moles por el calor específico a volumen constante por el delta T. Los calores específicos, como vimos previamente, aparecen en tablas, son valores fijos, que en caso de gases ideales de lo único que depende es de la forma del proceso, por eso dice calor a volumen constante, y va a aparecer en los procesos a presión constante otro calor diferente, pero después de lo único que depende es de la estructura del gas, no del tipo de gas. Es decir, si yo tengo un gas monotómico, todos van a tener el mismo valor de calor a volumen constante y lo mismo sucederá a presión constante. Si cambia uno diatómico, tendrán otro valor. ¿Cómo se puede relacionar entonces la ecuación de estado de ambos puntos? Bueno, es más simple todavía, porque como el volumen es constante, si simplifica me va a quedar que presión 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 dividido temperatura 2. Y además, vamos a ver cómo queda la gráfica de este proceso. Esta gráfica es de esta manera, es una línea vertical. Puede ir hacia arriba o hacia abajo. Pero otra cosa que tampoco mencioné previamente porque no habíamos hablado de cómo graficar, pero cuando nosotros vemos en una gráfica presión-volumen, el área que se genera bajo la curva del dibujo del proceso va a ser siempre el trabajo. Entonces fíjense que en este caso, como tenemos una línea vertical, acá no hay área bajo la curva. Entonces por eso es coincidente de que ese trabajo valga cero. Es todo coherente. Cuando trabajamos un proceso isobárico, acá la presión es constante y el trabajo en este caso se va a escribir como presión por diferencia de volumen. Ese delta V significa volumen final menos volumen inicial. Y además, como nos queda el primer principio, bueno, en el primer principio nos queda como la definición general, pero también tenemos que recordar que el calor acá se puede escribir como el número de moles por el calor específico a presión constante por la diferencia de temperatura que se genere en ese proceso. Como me queda la ecuación de estado reducida a esta manera para relacionar el punto 1 y el punto 2. Es decir, va a ser volumen 1 dividido la temperatura 1 y 1 volumen 2 dividido la temperatura 2. En estos casos, al tener presión constante, como la gráfica es presión sobre versus temperatura, lo que nosotros tenemos es que es una línea horizontal recta que puede ir, bueno, acá es AB, pero bueno, puede ir de A a B o de B a A, dependerá del enunciado del proceso. Pero fíjense que acá sí queda el área bajo la curva y ese área es un rectángulo. ¿Qué ancho tiene? Tiene el ancho de la diferencia de la temperatura. ¿Y qué altura tiene? El valor de la presión. Por eso el trabajo se escribe como presión por diferencia de temperatura. Es decir, sale de la gráfica que nosotros con la que representamos este proceso. Los procesos isotérmicos son aquellos donde la temperatura se mantiene constante. En este caso, hay una característica que va a hacer que la energía interna va a ser cero, la diferencia en realidad de energía interna, no la energía interna puntual, sino que la diferencia va a ser cero. ¿Por qué? Porque en gases ideales la energía interna depende estrictamente de la temperatura. Entonces, como la temperatura no se modifica, la energía interna tampoco, y entonces cuando yo las resto me van a dar cero. Por lo tanto, lo que nos va a quedar es que el calor es igual al trabajo, y acá ahora vamos a ver la gráfica, el trabajo tiene una forma curva y se saca esta ecuación de NR por T por el logaritmo entre P final menos B inicial, y ese logaritmo es un logaritmo natural. Ahí lo confundí recuerden que cuando usan la calculadora es el N, ahora lo estoy viendo. Me va a quedar la ecuación de esta manera. Es una ecuación bastante extraña, pero ya les digo, sale por un proceso matemático un poco más complejo que no voy a detallar acá,
pero simplemente tiene que recordar, lamentablemente, que la ecuación es así de fea, hay que aguantársela. ¿Cómo quedan la relación entre la ecuación de estado entre estos dos puntos? Bueno, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y fíjense que acá está la gráfica y ven que es una gráfica un poco más extraña. Entonces, no sale por una geometría simple como pudimos ver antes, que era el área de un rectángulo. Bien, y un proceso extra que voy a comentar, que es un poco más extraño para la parte de las ecuaciones, no a nivel conceptual, es el proceso adiabático. El proceso adiabático es donde no hay intercambio de calor. Es decir, si yo tengo algo en un recipiente con paredes justamente adiabáticas, por ejemplo, un buen termo, como para dar un nombre, no sé, un buen termo Stanley, entonces el agua que yo tenga ahí adentro a una cierta temperatura va a conservar su calor por muchísimas horas, entonces podríamos suponer que es casi adiabático perfecto. Lo mismo si en vez de tener agua tengo algún tipo de gas, sería la misma situación. Es decir, yo puedo fabricar un recipiente que lo que haga es evitar que entre o salga calor de ese sistema. Entonces el calor es cero, por lo tanto el primer principio queda que... Ay, me comí un menos ahí. El primer principio es que la diferencia de energía interna es igual a menos el valor del trabajo. Porque es 0 menos W. Ahí recuerden, perdón que me olvidé el menos. Y entonces el trabajo se va a escribir de esta manera muy rara, donde aparece en el denominador en un valor que se llama gamma, que es lo que se suele denominar coeficiente adiabático del material, y que es la relación entre el calor específico, presión constante, y el calor específico, volumen constante. Eso en general también aparece en las tablas, eso no se preocupen. Bueno, y arriba tenemos presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2. Es una forma más rara. De nuevo, todo este despeje matemático es como bastante elevado, entonces por eso ni intenté generar la explicación. Lamento que es así, pero bueno, yo para ahorrarle mucho tiempo en explicación matemática, que no sé si tampoco llevaría a nada. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación de estado? Y acá de nuevo la ecuación de estado es medio rara, porque es presión 1 por volumen 1 elevado a la gamma, es decir, de nuevo elevado a este coeficiente adiabático del material, igual a presión 2 por volumen 2 elevado a la gamma. De nuevo, ¿por qué todo es tan raro? Porque miren cómo es la gráfica. Es también una curva parecida a la curva isotérmica, pero un poco más empinada, porque en realidad gamma es un valor más grande que 1, entonces termina siendo un poco más empinada si yo comparara. Es fea, y bueno, es fea, y la matemática nos da una solución, pero como ya les dije, despejar estas ecuaciones demandaría de bastante tiempo, que yo ahora, como quiero hacer resumen, no se los voy a contar. Y quiero hacer unos comentarios finales. Nosotros tenemos variables de estado. Esto es teórico, pero es sumamente importante. Las variables de estado son aquellas que están determinadas solo por el punto en que está. No importa cómo se llegó a ese valor. Es decir, si un gas tiene un volumen de 3 litros, tiene un volumen de 3 litros. No me importó si antes lo comprimí, lo expandí, si sufrí un cambio de temperatura, nada. El volumen es una variable de estado, la presión también, la temperatura también, y a su vez la energía interna. Y es muy importante. Estas son las 4 que nosotros vemos. Si nosotros desarrolláramos más de termodinámica, aparecerían otras variables de estado nuevas, pero bueno, por lo menos estas son las 4 que nosotros por el momento estamos manejando. Hay otras que no son variables de estado, que lo que va a... ¿Por qué son importantes? Porque en las que no son variables de estado, sí importa cómo se realiza el proceso. Entonces, por eso puse variables asociadas a procesos. Y estas son justamente el calor y el trabajo. Fíjense que por lo que yo estuve detallando recién, hay distintas fórmulas del trabajo y distintas fórmulas del calor. Entonces, son muy importantes diferenciar unas de la otra, porque para un caso no voy a necesitar más que el dato propiamente dicho, y en cambio para los trabajos o para cálculos de calores necesito saber de qué tipo de procesos estamos hablando, porque si no la fórmula cambia.
Y como les decía, ¿por qué son importantes? Por otra cosa que acá aparece nueva, que es los procesos cíclicos. Los procesos cíclicos son estos procesos que yo puedo tener varias partes, pero que tarde o temprano vuelven al punto inicial. ¿Y qué tiene de importante? Es que si lo que yo tengo es una variable de estado, en el proceso cíclico, como vuelvo a la variable inicial, el valor de esa variable es la misma y por lo tanto la diferencia es nula, es cero. Entonces, ¿por qué nos importa? Porque yo en este proceso, si me quisiera preguntar cuál es el trabajo, bueno, tendría que ver qué forma tienen las curvas, hacer la cuenta de la parte que va de 1 a 2 y después ver de la de 2 a 1 de vuelta y ver qué está pasando. ¿Qué pasa en un proceso cíclico como con la diferencia de energía interna, por ejemplo? Está cero. Entonces, no me importa nada. Si uno ya de entrada veo el dibujo y veo que es cíclico, que vuelve al punto inicial, y me preguntan cuál es la diferencia de estado, la diferencia de energía interna total de mi sistema, de entrada tengo que responder rápido y decir cero. Lo mismo si me dijesen cuál es la diferencia de temperatura en un proceso cíclico. Cero, porque si yo inicialmente arranqué a 20 Celsius y termino a 20 Celsius, la resta da cero. Si en Celsius y en Kelvin será la unidad que torne. Si es el mismo número, es el mismo número. Entonces, primera conclusión importante que difiere según las variables. ¿Y cuál es la segunda? Y la segunda es genial, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hay un proceso que es el más simple para calcular la energía interna del sistema, que es cuando el proceso se realiza a volumen constante, es decir, en los procesos isocóricos. Entonces, en energía interna nosotros teníamos la fórmula que era idéntica al calor, y el calor era, justamente a volumen constante, era el número de moles CB, que es el calor específico a volumen constante, por la diferencia de temperatura en que realizamos ese proceso. Ahora, ¿cómo es una variable de estado? Y es independiente de cómo sea el proceso. Aún siendo un proceso que no sea volumen constante, puedo usar esa misma fórmula. ¿Qué tiene de importante? Bueno, que las condiciones que la temperatura inicial y final sean la misma. Entonces, puedo usar la misma fórmula a que si fuera o no un volumen constante. Entonces es buenísimo porque entonces ahí podemos tener una expresión de cómo calcular la diferencia de energía interna para distintas clases de procesos y podemos generalizarla. Pues ya les digo, si lo podemos calcular, imaginarlo como que es a volumen constante, entonces el número es exactamente el mismo. La única condición, por eso decía, la única condición que va a depender en este caso es de la temperatura. Entonces, esto es básicamente un resumen rápido de todo lo que tiene que ver con la unificación entre el primer principio y lo que afecta con respecto a los gases ideales. Espero que les haya sido útil.